¿Qué importancia tiene el aspecto energético aquí? ¿Qué tipos de dimensiones tiene? Bueno, la dimensión energética es de enorme importancia. El 20% del petróleo y gas del mundo proviene del Golfo Pérsico. Es algo de una relevancia enorme. Y todo el mundo entiende que si esto se convierte en una guerra prolongada, tendrá consecuencias desastrosas para la economía mundial. De nuevo, esta es una de las principales razones por las que el presidente Trump busca una vía de salida. Le gusta hablar de abrir el estrecho de Hormuz. Todo lo que puedo decir es, buena suerte con eso. Si fuera fácil, ya lo habríamos hecho antes. No creo que podamos abrir el estrecho de Hormuz. Recordarás que no hace mucho el presidente Trump hablaba de escoltar petroleros en el Golfo Pérsico y la Marina básicamente le dijo que eso no era posible. Esos buques de guerra estadounidenses, serían demasiado vulnerables, así que no creo que puedan abrir los estrechos. Lo otro que hay que recordar es que, si realmente destruyen la infraestructura petrolera en los estados del Golfo, da igual que el estrecho de Hormuz esté abierto o no, porque no saldrá petróleo de allí. Y si destruyen las plantas desalinizadoras y las instalaciones petroleras en los estados del Golfo, en la práctica dejarán de existir los propios estados del Golfo. Es decir, la cuestión es que los iraníes tienen opciones aquí. Pueden jugar duro y las consecuencias serían devastadoras para los estados del Golfo. Y como digo, no importaría si los estrechos están abiertos o no, pero no creo que vayamos a abrir los estrechos de todos modos. Tampoco creo que vayamos a enviar buques de guerra al Golfo Pérsico. Así que creo que, de una manera muy importante, los iraníes tienen el control. Clint, si me permites hacer un apunte histórico que se remonta a un tema que mencionabas antes, relacionado con la dominación en la escalada, el poder aéreo e incluso la decapitación. Si retrocedemos al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, las guerras antes de la Primera Guerra Mundial no tenían una dimensión aérea. Las guerras se libraban entre ejércitos y armadas. Y fue en la Primera Guerra Mundial cuando vimos por primera vez a las fuerzas aéreas empleadas por los ejércitos combatientes en Europa. Luego, después de la guerra, en las décadas de 1920 y 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron fuerzas aéreas independientes. Esas fuerzas aéreas se interesaron mucho en el bombardeo estratégico, que es otra forma de decir bombardeo de largo alcance. La idea era, y esto fue por supuesto popular entre las fuerzas aéreas de todo el mundo y entre los teóricos de la aviación, que una fuerza aérea por sí sola puede ganar la guerra independiente. En otras palabras, ya no será necesario una fuerza en tierra o en el mar. Bastaría que no utilizan utilizar fuertes tratados de de sus fuerzas militares, lo que fuera. Y podrías poner de rodillas a ese país solo con el poder aéreo. De una manera muy importante, probamos esto en la Segunda Guerra Mundial, y hemos puesto a prueba esta teoría muchas veces desde entonces. Ahora bien, todavía hay personas que creen que se pueden hacer cosas mágicas con el poder aéreo estratégico, lo cual, de nuevo, no es más que otra forma de decir poder aéreo por sí solo. Pero el hecho es que existen límites reales a lo que se puede hacer. No hay duda de que quieres tener una fuerza aérea poderosa si vas a la guerra, y no hay duda de que en algunos casos el bombardeo estratégico ayuda a ganar una guerra. Pero el poder aéreo estratégico por sí solo no puede ganar una guerra. Simplemente no puede. El registro histórico es inequívocamente claro al respecto. Así que cuando vas a la guerra contra un país como Irak en 2003, definitivamente utilizas el poder aéreo. ¿Recuerdas la conmoción y pavor, Glenn? Aquello fue la Fuerza Aérea estadounidense bombardeando Irak antes de enviar las fuerzas terrestres.
El bombardeo estratégico vino antes de que entraran las tropas de tierra. Pero el hecho es que para lograr un cambio de régimen y obtener una victoria decisiva en Irak, tuvimos que usar poder terrestre. Tuvimos que enviar fuerzas terrestres. No podíamos hacerlo solo con poder aéreo. Avancemos hasta el presente. Esta es una campaña en la que no tenemos tropas sobre el terreno. No hay poder terrestre. Y estamos hablando de hacerlo únicamente con poder aéreo. Estamos hablando de hacerlo con bombardeo estratégico. De eso trataba la estrategia de decapitación en las fases iniciales. Y cuando la gente ahora habla de subir la escalera de la escalada, cuando oyes a Pete Hegseth anunciar que hoy vamos a castigar a Irán más que en cualquiera de los 11 días anteriores, lo que realmente están diciendo es que vamos a ganar esta guerra con poder aéreo estratégico, solo con poder aéreo. No necesitamos fuerzas terrestres. El registro histórico una vez más es inequívocamente claro al respecto. No se pueden ganar guerras, especialmente contra adversarios formidables, solo con poder aéreo. Simplemente no funciona. Así que aquí estamos en un mundo donde no tenemos tropas sobre el terreno y el presidente Trump no quiere poner tropas sobre el terreno. Quiero decir, tropas de verdad sobre el terreno. ¿Vamos a conquistar Irán del mismo modo que conquistamos Irak? No lo creo. Así que, por supuesto, el resultado final es que dependemos únicamente del poder aéreo estratégico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a castigar a Irán como nunca antes se le ha castigado, no hay duda de eso. Si se deja actuar libremente a las fuerzas aéreas estadounidense e israelí sobre Irán, van a hacer muchísimo, infligirán un enorme castigo, causarán un enorme daño a Irán. No hay duda de eso. Pero una vez más, el registro histórico es claro. Los países pueden soportar ese castigo. Fíjate en lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate en lo que hicimos en Corea. Fíjate en lo que hicimos en Vietnam. Se puede infligir un castigo masivo a las poblaciones civiles. Y los países siguen luchando. Y en cuanto al castigo militar y los objetivos, no vamos a eliminar todos esos misiles balísticos y drones. Van a seguir lanzando misiles balísticos y drones contra Israel, los estados del Golfo y los activos militares estadounidenses. Así que el bombardeo estratégico no va a producir una victoria decisiva aquí, con toda probabilidad, a menos que ocurra un milagro. Y no creo en los milagros. Espero estar equivocado. Espero que esta guerra llegue a su fin. Pero no creo que eso vaya a suceder. Y creo que el registro histórico me da la razón. Así que cuando Pete Hegseth y el presidente Trump hablan de dominio de la escalada y de golpear a Irán más que nunca, no creas que eso va a funcionar. No ha funcionado en el pasado. Y no hay razón para pensar que vaya a funcionar ahora. Este es un problema. ¿Cómo poner fin a la guerra una vez que ha comenzado? Creo que fue Otto von Bismarck quien señaló que era fácil atraer al oso ruso fuera de su guarida, pero difícil hacer que volviera a entrar. Se puede decir lo mismo de los iraníes en este caso, porque ellos no querían esta guerra, pero ahora que está aquí, creo que sería muy peligroso para ellos si termina en unos términos que permitan que todo vuelva a repetirse. Así que, sin establecer demasiados paralelismos con los rusos, también pienso que para ellos ahora, restaurar su capacidad de disuasión para asegurarse de que nadie vuelva a seguir este camino es, supongo, un objetivo clave. Pero esta comparación con Irak, aunque, quiero decir, incluso si se llegaran a desplegar tropas terrestres, Irán es casi 4 veces más grande que Irak y tiene casi el doble de población. Es un país enorme. No sé, me pareció extraño que la idea de enviar unas pocas tropas kurdas pudiera de algún modo conquistarlo. Quiero decir, como has dicho, probablemente contribuiría de forma significativa a desestabilizar y destruir cosas. Pero si hay un objetivo más allá de simplemente causar muerte y caos, entonces no está claro.
Es esa la fuente del error de cálculo, entonces, porque la idea de lograr un cambio de régimen en un país solo con una fuerza aérea tenía que haber un plan. Parece que ha sido un cambio de régimen. Y de nuevo, en este país, en Noruega, tuvimos realmente a un líder político de uno de los partidos que entró en Facebook o Twitter y escribió que, bueno, ahora el régimen iraní había caído porque habían visto que Jamenei había sido asesinado. Así que eso era todo. El gobierno se había acabado. Quiero decir, ¿es este el tipo de pensamiento según el cual hay un hombre malo? Y si simplemente matamos al hombre malo, entonces el régimen desaparece. Cuesta mucho creerlo. Es increíblemente estúpido si ese es el caso. El hecho de que a líderes políticos piensen y se comuniquen de esta manera te hace pensar que no hay nadie al mando, supongo. Makes you think no one's behind the wheel, I guess. Well, a couple of points. I think that Bueno, un par de puntos. Creo que la estrategia inicial, y ya lo hemos mencionado antes, era la decapitación. Y luego, si la decapitación no funcionaba, creíamos que podríamos castigarlos de maneras que los obligaran a rendirse con las manos en alto. Pensábamos que tendríamos dominio en la escalada. En otras palabras, creíamos que podríamos hacerlo solo con poder aéreo. Ahora bien, y esto es muy importante, la administración fue advertida por personas internas, dos grupos de personas internas antes de la guerra, de que era poco probable que eso funcionara. Recordarás que el general Milley, que era el presidente del Estado Mayor Conjunto, y fue elegido personalmente por el presidente Trump para ocupar ese cargo. Recuerda, él lo sacó de su retiro. Solo era un general de 3 estrellas. El presidente Trump lo sacó del retiro, lo ascendió a general de 4 estrellas y lo nombró jefe del Estado Mayor Conjunto. Así que, en cierto modo muy importante, era el general de Trump. Con gran mérito, el general Milley le dijo al presidente Trump que no teníamos una opción militar viable. Esto fue antes del 28 de febrero. Además, el Consejo Nacional de Inteligencia, que es independiente del general Milley, realizó un estudio antes de la guerra en el que afirmaba que era poco probable lograr un cambio de régimen o poner fin rápidamente a la guerra. Este fue un análisis minucioso realizado por el Consejo Nacional de Inteligencia, llevado a cabo por personas con conocimiento interno. Así que había 2 luces naranjas intermitentes, sino rojas, justo delante del presidente, que simplemente ignoró. Y como dije antes, tenemos una enorme cantidad de literatura sobre guerras aéreas, sanciones y cambio de régimen, a la que cualquiera puede acceder fácilmente y averiguar cuáles son las conclusiones. No es una literatura compleja en el sentido de que casi todo el mundo coincide en que el poder aéreo por sí solo o el bombardeo estratégico no ganan guerras, que la sanción en límites reales y que el cambio de régimen es extremadamente difícil. En primer lugar, es casi imposible sin fuerzas terrestres. Pero incluso con fuerzas terrestres, todo el proceso es complicado. Un ingeniero es claro al respecto. The literature is unequivocally clear on this. So when you marry what we know, Así que, cuando combinas lo que sabemos de análisis previos realizados por académicos y analistas de políticas, con el hecho de que el general Milley y el Consejo Nacional de Inteligencia advirtieron al presidente que no lo hiciera, y cuando solo el 20% del pueblo estadounidense lo aprobaba mientras el resto no, hay que reflexionar sobre ello. Solo el 20% de los estadounidenses estaba entusiasmado con esta guerra. El otro 80% o bien se oponía o no estaba muy seguro. Ir a la guerra, ya sabes, en esas circunstancias es algo bastante notable. Y uno se pregunta, ¿en qué estaba pensando Trump? ¿Cómo pudo haber hecho algo así? Y cuando miras dónde estamos hoy, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, no resulta sorprendente que estemos en un verdadero lío. Y no parece haber una forma clara de salir de él. No es nada sorprendente. Lo que está ocurriendo ahora es coherente con el registro histórico. Y para añadir una dimensión más a esto,
Volvamos a la guerra de 12 días del pasado junio, la guerra de 12 días entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro. Fueron los israelíes y los estadounidenses, no los iraníes, quienes quisieron poner fin a esa guerra después de 12 días. La decapitación no funcionó en esa guerra. No tuvimos dominio de la escalada en esa guerra. Quiero decir, ¿qué más pruebas necesitabas antes del 28 de febrero para darte cuenta de que era una mala idea? Pero aún así, Trump se lanzó, junto con Netanyahu, que por supuesto le presionaba y le prometía que tendríamos una victoria rápida. Y aquí estamos. And here we are.